Buenas, ¿qué tal? Hoy toca hablar de algo muy importante para el juego, porque no se trata de un simple parche ni de un cambio pequeño, sino de una actualización que se siente desde el primer momento en el que entras al servidor. El nuevo mapa ya está disponible en el servidor de pruebas y, aunque a primera vista puede parecer el mismo mapa de siempre, la realidad es que ha cambiado muchísimo en sensaciones, detalle y forma de jugarlo. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre el nuevo mapa, de sus nuevas regiones, de cómo ahora el juego te indica en qué parte del mapa te encuentras, de los cambios en vegetación, escondites, madrigueras y texturas, y vamos a repasar una por una las 10 regiones que conforman este nuevo mapa, explicando qué cambió, qué mejoró y cómo afecta al gameplay. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Información del mapa. Ahora sí, entrando de lleno en el mapa. Una de las primeras cosas que se nota es que el mapa sigue siendo reconocible. No es un mapa completamente nuevo desde cero, pero está claramente rehecho con una filosofía distinta. Hay más detalle, menos espacios vacíos y una sensación constante de que el entorno está pensado para ser jugado, no solo decorado. Además, ahora el juego muestra el nombre de la región en la parte superior de la pantalla, lo que ayuda muchísimo a orientarse, a aprender el mapa y a darle identidad real a cada zona. Ya no estás simplemente en cualquier parte, ahora sabes exactamente dónde estás. También hay cambios visibles en texturas. El agua se ve diferente, más limpia en algunas zonas y más densa en otras, dependiendo del bioma. Algunos arbustos y plantas tienen nuevas texturas y modelos, lo que hace que el mapa se sienta más vivo y menos repetitivo. Todo esto suma mucho a la inmersión. Regiones del mapa. Redwoods. Empezando por Redwoods, esta zona no tuvo un cambio radical, pero sí ajustes muy bien pensados. Ahora hay más árboles, la densidad del bosque es mayor y se siente más cerrada en ciertos puntos. Se añadieron nuevas plantas y vegetación baja, lo que genera más sombras y más oportunidades de esconderse, especialmente para dinosaurios pequeños. Es una mejora sutil, pero efectiva, que hace que Redwoods se sienta más natural y menos vacío. Páramos. Pasando a los páramos, aquí el cambio es mucho más evidente y profundo. Antes era una región que se sentía vacía, plana y, en muchos casos, simplemente un lugar de tránsito. Ahora la zona se siente viva. La vegetación está mejor distribuida, el terreno tiene más irregularidades y hay una sensación constante de espacio abierto, pero no abandonado. La presencia de más árboles rompe la monotonía visual y crea puntos de referencia claros, algo muy importante para la navegación. El lago principal es uno de los grandes protagonistas del cambio. Creció bastante, tanto en superficie como en profundidad, y ahora funciona como un verdadero centro de actividad. Es una zona atractiva para dinosaurios semiacuáticos, para cazadores que esperan presas bebiendo y para grupos que deciden establecerse cerca del agua. Los páramos dejan de ser solo un lugar para cruzar rápido y se convierten en una región donde realmente puedes quedarte, explorar, cazar y sobrevivir durante largos periodos, sin sentir que el mapa te está empujando a irte. Temperate Forest. El Temperate Forest es, sin duda, una de las regiones que más destacan en esta actualización. Desde el primer momento se siente mucho más denso y envolvente. La enorme cantidad de árboles y vegetación genera una sensación de encierro natural, como si el bosque te absorbiera. Moverse aquí es más lento, más cuidadoso, y cada sonido parece importar. El lago principal fue claramente mejorado y ampliado, convirtiéndose en un punto clave del mapa. No solo por el agua, sino por todo lo que lo rodea. Es una zona donde confluyen rutas, refugios y posibles emboscadas. Pero el detalle que realmente cambia la experiencia es el gran árbol con interior accesible. Este no es solo un elemento visual, es un refugio diseñado con intención. Un lugar donde dinosaurios pequeños pueden esconderse, descansar, observar y planear su siguiente movimiento. Este tipo de diseño demuestra que el mapa ya no está pensado solo para el combate directo, sino para la supervivencia a largo plazo. El Temperate Forest ahora se siente como un bioma con identidad propia, donde cada rincón tiene un propósito. Sabana. La sabana también recibió un lavado de cara importante. Sigue siendo una región abierta, pero ya no se siente vacía ni artificial. La distribución de árboles es más natural, con zonas ligeramente más pobladas y otras más despejadas, lo que crea rutas visuales interesantes y oportunidades tanto para la caza como para la evasión.
Los refugios naturales repartidos por la zona son clave. Pequeñas elevaciones, formaciones rocosas y grupos de vegetación permiten romper la línea de visión constantemente. Esto equilibra mucho el gameplay, porque aunque es un bioma abierto, no castiga automáticamente a quienes no son rápidos. Herbívoros pueden descansar sin estar completamente expuestos, y carnívoros pueden preparar emboscadas sin depender solo de la velocidad. La sabana ahora se siente como un espacio vivo, dinámico y estratégico, no solo como un terreno plano para correr. Birch Valley. Birch Valley es una de las regiones visualmente más cuidadas del mapa. El valle tiene una sensación clara de profundidad y protección, como si estuviera naturalmente aislado del resto del mundo. Los dos lagos bien diferenciados ayudan mucho a darle identidad. El lago pequeño funciona como un punto secundario, más tranquilo, mientras que el lago grande es claramente el corazón de la región. La cascada enorme que cae en este lago principal no solo es un elemento visual fuerte, sino que también cambia la atmósfera del lugar. La vegetación densa y el terreno más cerrado hacen que Birch Valley sea ideal para encuentros más tranquilos, anidación o juego cooperativo. Es una región que invita a bajar el ritmo, observar y sobrevivir sin estar en tensión constante. Costa. La costa no tuvo cambios tan drásticos como otras regiones, pero sí se notan mejoras en sus alrededores. La estructura del terreno se ve más trabajada, hay más árboles cercanos y la transición entre tierra y mar es más natural. Sigue siendo una zona familiar, pero ahora se integra mejor con el resto del mapa. Mount Taguamicer. Mount Taguamicer es una de las regiones que más sorprenden después de la actualización. La enorme cantidad de árboles rompe completamente con la imagen anterior de una montaña pelada y hostil. Ahora se siente más viva, más interesante de recorrer y mucho menos predecible. Los nuevos escondites y zonas seguras hacen que no sea solo territorio exclusivo de criaturas grandes. Dinosaurios pequeños ahora pueden moverse, esconderse y sobrevivir en una región que antes los castigaba demasiado. Esto transforma Mount Taguamicer en una zona de riesgo, sí, pero también de oportunidades. Manglares. Los manglares recibieron una mejora clara en densidad y detalle. La cantidad de árboles, raíces y vegetación crea un entorno visualmente cargado, pero muy bien trabajado. Las rocas con nuevas texturas y las estructuras naturales añadidas funcionan como refugios reales, no solo decorativos. Este bioma, que normalmente es peligroso por naturaleza, ahora se siente jugable. Sigue siendo arriesgado, pero ofrece opciones. Puedes esconderte, escapar, tender emboscadas o simplemente sobrevivir si conoces bien el terreno. Es un lugar donde el mapa y el gameplay se sienten perfectamente conectados. Jungla. La jungla es otro de los biomas que más se benefició de esta actualización. Su estructura es mucho más compleja, con raíces gigantes, desniveles constantes y zonas claramente pensadas como refugios naturales. No es un lugar para correr sin pensar, es un bioma que exige atención y memoria del terreno. La vegetación densa convierte cada desplazamiento en una decisión. Es ideal para emboscadas, exploración lenta y supervivencia prolongada. Aquí, el jugador que conoce el mapa tiene una ventaja enorme sobre el que solo confía en la fuerza bruta. Tierras arbustivas. Por último, las tierras arbustivas no tuvieron muchos cambios directos, pero sí se notan modificaciones en la estructura del mapa en zonas cercanas. Esto hace que, aunque el bioma en sí sea similar, su contexto cambie y se sienta integrado de otra manera al resto del mapa. Conclusiones. En conjunto, este nuevo mapa no busca ser simplemente más grande, sino más interesante. Hay más lugares donde esconderse, más rutas alternativas, más variedad visual y más decisiones que tomar como jugador. Ya no se trata solo de moverse de un punto a otro, sino de leer el entorno y adaptarse a él. En resumen, estas son las novedades principales. El nuevo mapa ya está disponible en el servidor de pruebas y trae mejoras claras en vegetación, texturas y diseño. Se añadieron nuevas regiones bien definidas, ahora el juego muestra el nombre de cada zona, y casi todos los biomas recibieron ajustes que los hacen más vivos, más detallados y más jugables. No es un mapa completamente distinto, pero sí una versión mucho más pulida y pensada para el gameplay. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Cuál de estas regiones te gustó más con los cambios? ¿Crees que este mapa mejora la experiencia de supervivencia en prehistoria? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.